Bienvenidos a Articulados. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la osteoartritis, también conocida como artrosis. Es un tema que genera mucha confusión, un motivo de consulta muy frecuente en reumatología, por eso es muy interesante. Por eso hoy vamos a hablar qué es la artrosis, quiénes la pueden padecer, cómo diagnosticarla, cómo tratarla. Empecemos por lo más importante. ¿Cómo podemos definir a la artrosis, Gabriel? Bueno, la artrosis es un proceso eh, de desgaste inflamatorio que afecta a toda la articulación en general. Afecta no solamente el cartílago, afecta al hueso, afecta a los músculos periarticulares, a los ligamentos, a la membrana que recubre la articulación, que es la membrana sinovial, y todo eso lleva vamos a decir, se desarrolla con un proceso inflamatorio que conduce a la manifestación principal, que es el dolor. Y finalmente todo eso puede llegar incluso a un daño de la estructura de la articulación, sobre todo en estadios más avanzados. Y eso tiene muchos componentes detrás. Sí, exactamente, Elisa. Ahora el componente multifactorial es predominante en esta enfermedad. Eh, de ahí que vemos muchas personas que tienen una artrosis leve, otros tienen artrosis moderada, porque tiene muchos componentes, como ya dije, que afectan el desarrollo de la enfermedad. Existen componentes mecánicos, como aquellos que sufren traumatismos, que practican deportes de alto impacto, como el CrossFit o como, por decir así, los maratonistas que van desgastando más rápidamente sus rodillas, ¿verdad? Como un factor predisponente a desarrollar una artrosis. O metabólicos, como los diabéticos, y todos, en cierta manera, tenemos una predisposición ya traída desde la concepción, que es la predisposición genética a desarrollar esto y que se va modificando por el ambiente. Y yo quería agregar algo ahí. La obesidad también entraría en el componente metabólico que estaba diciendo, porque no solamente es mecánico el efecto que genera por la producción de ciertas, vamos a decir, sustancias proinflamatorias que favorecen el desarrollo de la artrosis, ¿verdad? Y, también algo quería agregar que era el de los deportistas que estaba diciendo, los maratonistas, por ejemplo, que no solamente se ve en pacientes añosos, se puede ver también en pacientes un poco más jóvenes, dependiendo de qué tipo de actividad esté realizando este paciente. Por ejemplo, el maratonista puede ser un joven de 20, 25 años, un futbolista que se dedica profesionalmente a eso, entonces hacen un impacto mayor en cada articulación y eso acelera el desarrollo de la artrosis. Excelente. Entonces podríamos decir que hay un terreno genéticamente predispuesto y el ambiente ejerciendo el efecto para que se desarrolle la enfermedad. Así es. El principal síntoma de la artrosis es el dolor. Un dolor característico también. ¿Por qué? Porque se inicia principalmente con los esfuerzos articulares o con la sobrecarga articular. Un paciente que está, voy a dar el típico ejemplo de la artrosis de rodilla, donde un paciente está sentado por largo rato, va a iniciar el movimiento y siente como que le clavan unas agujas en las rodillas. Y que va pasando a medida que tiene movimiento. O aquel que camina por muy largo trecho y siente el dolor en las rodillas. También en las manos, cuando vamos utilizando, las sobrecargamos, podemos empezar a sentir ese dolor. Es lo que llamamos nosotros dolor mecánico, ¿verdad? Hay una causa externa, mecánica, una sobrecarga que lo provoca. Por ejemplo, después de barrer, típicamente ocurre eso, después de barrer o después de repasar esas actividades cotidianas de la casa. Sí, que el ama de casa quiere mover todas las cosas, quiere mover Sí, muebles. esas son las causantes, digamos, de los dolores de artrosis. Levantar las planteras también, levantar las planteras y me provoca un dolor de cintura, 2, 3 días. Así que a veces la jardinería y la artrosis no van muy de la mano. Y otro síntoma que acompaña a esta enfermedad es la rigidez. El paciente siente que amanece como robotizado, una rigidez que dura poco. Realmente su característica es que
es de corta duración, a diferencia de la rigidez propia de la artritis reumatoide, que puede durar incluso hasta más de 1 hora. Entonces, el paciente denota que cuando permanece largo tiempo en una posición, al iniciar el movimiento, se encuentra con una suerte de estar robotizado. Y algunos pacientes utilizan el término xeretera tambá, dicen, ¿verdad? Entonces, es un síntoma muy peculiar, muy característico de que el paciente refiere de manera muy clásica. Esa rigidez que vos mencionás está vinculada al proceso que tiene de fondo la artrosis, que es el proceso inflamatorio. Y ese proceso inflamatorio es menor en la artrosis que en la artritis reumatoide, por eso la diferencia de tiempo también, que uno es más cortito y el otro es mucho más largo, ¿verdad? Que puede durar incluso horas en el caso de la artritis reumatoide. Y dicho sea de paso, la artritis reumatoide también puede acelerar el proceso de, igual que otras enfermedades reumáticas autoinmunes, puede acelerar el proceso de el desgaste articular constituyéndose en una artrosis que llamamos artrosis secundaria. Y bueno, y estos son motivos que deberían ya llevar al paciente a la consulta, ya sea por el mismo dolor como mencionaste o por el aumento del tamaño de la articulación, que puede ser por un aumento del hueso mismo en la articulación o por derrame en la articulación. Definitivamente, cuando uno tiene dolor, inflamación y rigidez muy prolongada, debemos diferenciar correctamente entre la artrosis y la artritis, que es una pregunta súper frecuente en el consultorio. ¿Qué tengo? ¿Artrosis o tengo artritis? ¿Y cuál es peor? Así que estas características de las que estábamos hablando son sumamente importantes. Y sí, debemos consultar. Debemos consultar con el reumatólogo. Con toda razón, Yanira. El paciente debe consultar, sobre todo cuando este dolor del que estábamos hablando tiene una duración de más de 3 o 4 semanas, o el dolor y la rigidez impactan ya en la calidad de vida, en la actividad diaria, cotidiana del paciente, o si, por ejemplo, se presenta una pérdida en la fuerza o la articulación empieza a hincharse sin causa aparente, es el momento oportuno para que el paciente acuda a la Y consulta con el Y reumatólogo. cuando llega el paciente, típicamente el reumatólogo ya, un reumatólogo entrenado ya sabe que esa es una artrosis, porque eso se nota. Al mirar en la inspección solamente ya se nota en los dedos o cuando se hacen ciertas maniobras en otras articulaciones como en rodillas, por ejemplo, ya se puede hacer por lo menos un diagnóstico bastante sólido y eso se puede complementar para este, ponerle, digamos, grados a la artrosis a través de la radiografía principalmente y eventualmente se puede usar análisis de laboratorio, pero sobre todo para descartar otras enfermedades similares como la artritis reumatoide o algunas enfermedades articulares inflamatorias diferentes a la artrosis, porque la artrosis por sí sola no requiere de un análisis laboratorial para hacer el diagnóstico. Sí, en todo caso, más si el paciente es un adulto mayor, ¿verdad? Que generalmente van acompañados de comorbilidades. Una mención especial al adulto mayor que consulta muy frecuentemente por artrosis, por sus manifestaciones, por su pérdida de movilidad, por su pérdida de independencia, requiere mucha atención. En general, requiere empatía de parte nuestra, ¿verdad? Saber escuchar, saber tratar de acompañarlos en este proceso que si bien no tiene cura, se puede mejorar. Y recalcar que el tratamiento depende prácticamente del mismo paciente y de su entorno familiar, del primer anillo. Entonces, el tratamiento es, como decir, médico, paciente, familia. Integral, ¿verdad? Podemos, un tratamiento Un tratamiento integral donde la familia es sumamente importante. Clave. El acompañamiento a estos enfermos es fundamental. Y con esta reflexión quisiera dar cierre a este capítulo, ¿verdad? Porque luego hablaremos del tratamiento, Claro. porque hay muchos, o sea que hay
varias varios enfoques. alternativas terapéuticas que logran mejorar el desarrollo de esta patología. Así que los esperamos en el próximo episodio de Articulados. Muchas gracias.